amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de la serie Ser Líder. Ya saben, todos los jueves a las 21 horas aquí a través de la plataforma de Telered Digital hablamos sobre liderazgo. Y en esta ocasión pues nos acompaña Didier Martínez, que es director de Blitz Transportación. Así es que Didier, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Santiago, al contrario, gracias a ti por incluirme y pensar en mí para esta oportunidad. Encantado, con muchísimo gusto. Pues bien, miren, como lo hemos estado viendo en capítulos anteriores, la intención es invitar a personas de diferentes sectores económicos que nos puedan hablar sobre su experiencia en temas de liderazgo. Además, lo que ha sido muy interesante es que Didier estuvo hace poco conmigo en un diplomado que se llama justamente Ser Líder. Entonces, vamos a ver qué tal le fue, cómo ha sido capaz de capitalizar la experiencia y poner en práctica lo aprendido en el diplomado. Así es que, por favor, cuéntame, Didier, ¿en dónde aprendiste a ser líder? Vaya pregunta. Yo creo que es algo que uno va absorbiendo, va capitalizando, como bien comentas en tu introducción, y finalmente, pues si podemos llegar a un momento en el que lo practicamos diario y tenemos ese juego de herramientas a disposición de cada uno de nosotros aquí en la cabeza y lo podemos echar a andar todos los días, vamos pues afilando el hacha, como bien decía Covey en uno de sus libros, ¿no? Hasta que nos volvamos de verdad expertos en algo. La verdad, Santiago, es que anteriormente tenía algunas nociones gracias a mi primer trabajo en una corporación grande donde nos daban capacitación constante. No sé si sea algo que todas las empresas hacen, pero yo tuve la bendición y la fortuna de que ahí nos ofrecían mucha capacitación. Pero definitivamente una vez que ingresé al diplomado Ser Líder, como bien comentas, con la Universidad Anáhuac del Norte y contigo y con Lino, pudimos, el grupo de trabajo que estuvimos ahí y en lo personal yo lo logré tener una visión mucho más amplia, pero también concisa, no por amplia dispersa, sino más bien concisa, de las herramientas que estábamos teniendo oportunidad de aprender, otras de reaprender y otras de desaprender, ¿no? Para tomar las nuevas que podíamos usar de mejor forma, ¿no? Hay algunas cuestiones muy puntuales que yo agradezco mucho a la Universidad, a Lino y a ti en particular, porque herramientas tan simples como la última que vimos del time boxing, pues suenan como que las deberíamos de tener todos desde el kinder, ¿no? Sin embargo, la verdad es que a la hora que la vemos aplicada, la obviamos tanto que la dejamos pasar. Y esas son oportunidades que el liderazgo en los equipos de trabajo se nota. Cuando tú no tienes una buena administración, se nota. Cuando no tienes un temple o un carácter que te ayude a manejar y a analizar y a hacer un freno antes de atender un problema, se nota, ¿no? Entonces, la verdad es que sí puedo confirmarte que en ese diplomado de la Universidad de Anáhuac es donde realmente más ventajas pude sacar de estas herramientas que, reitero, muchas son casi de sentido común. Pero cuando las ves todas aplicadas y tienes tu set de herramientas enfrente de ti, dices, wow, todas estas, y estas no las estaba ocupando, y esta no la está ocupando bien, pero estas más o menos. Entonces, sí te puedo comentar que ese diplomado fue maravilloso para efectos de mejorar mis habilidades de liderazgo, ¿no? A pesar de que es algo que todos los días se va trabajando. Y cuéntame, ¿consideras tú que sería entonces como un antes y un después? Porque estamos hablando de las habilidades de liderazgo individuales y luego estamos hablando de las habilidades de liderazgo colectivas, las de un líder de líderes. Entonces, ¿consideras que es como un antes y un después? Sin duda alguna, Santiago, yo creo que el diplomado, el programa, la forma y los tiempos con los que se llevaron cada una de las sesiones no solo son adecuados, sino también son muy enfocados en el logro del objetivo inicial de cada uno, ¿no? Teníamos un objetivo muy particular en cada sesión y decíamos al principio, oye, yo tengo que salir de esta sesión con A, B y C, y salimos con A, B y C, a lo mejor sacamos hasta D inclusive, pero el objetivo se cumplía
más allá de que sea un curso técnico, como lo puede llegar a ser tal vez una cuestión, te hablo de mi trabajo anterior, teníamos muchos cursos de lavado de dinero, por ejemplo, porque yo trabajaba en un banco. Y es algo que tú revisas, validas en el examen o en la práctica o en el trabajo que te dejen para acreditar el curso y ya lo tienes, ¿no? Porque es algo muy técnico, muy sencillo, que vas a una serie de opciones, a un checklist, punto. Pero estas son diferentes. Estas son habilidades que no es tan sencillo como 2 más 2 igual a 4. Tienes que hacer algo mucho más profundo, una reflexión mucho más amplia, que requiere también cierto tiempo para madurar la idea dentro de cada uno de nosotros. Y eso es lo que a mí en particular sí me hace, sin duda, decirte que hubo un antes de este aprendizaje, de este diplomado, y un después. Inclusive lo comentábamos en las últimas sesiones, oigan cómo nos ha ido, ¿no? Y yo les decía, les compartí al grupo, bueno, a mí inclusive, mi equipo cercano, mi asistente, mi familia, me han dicho que sí han visto un cambio, porque como bien comentas, esto empieza desde la persona. No se trata del hacer por hacer, no se trata del tener porque me voy a brincar todas las trancas y entonces voy a obtener lo que yo quiero materialmente. Se trata de, como bien tiene como título un libro, ser, hacer y tener en ese orden, ¿no? Entonces, ese camino ha sido maravilloso porque muchos lo sabemos, pero no todos lo interiorizamos, no todos lo practicamos y no todos lo llegamos a caminar completo. Y este curso es, yo creo que una herramienta fundamental para muchos de los líderes que están atascados o que no han visto cómo capitalizar toda esa experiencia, ese conocimiento que tienen en alguna parte, ya sea técnico, ya sea las habilidades más suaves, más, ¿no? Estas famosas, infames realmente soft skills, que son realmente algo que no estamos poniendo en el foco ahorita y que por ahí podríamos empezar a darle un crecimiento diferente al liderazgo organizacional y también al personal, como bien comentas, ¿no? Sin duda es un aprendizaje el que el curso me deja para poder modular, moderar y mejorar la forma en la que veo las situaciones, me doy cuenta de lo que sucede y me hago cargo de mis reacciones para obtener el mejor resultado para todos. Sí, y mira, te estoy escuchando y un poco retomando lo que vimos justo en el diplomado, pues es empezar con los cimientos, estas habilidades psicosociales, emocionales, que nos llevan a un proceso profundo de introspección y de reflexión, y que una vez que empezamos a identificar esas, entonces también ir al siguiente paso, al siguiente nivel, que es identificar las habilidades de liderazgo individual, porque bueno, como lo he sostenido a lo largo de los años, todos somos líderes. Lo que pasa es que en ningún lado nos enseñaron a ser líderes. Y justo porque estas habilidades no tienen nada que ver con el hacer, sino tienen todo que ver con el ser, que nos ayudan a forjar nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestro carácter. Y tal pareciera que en muchas instituciones académicas hablar de estos temas les suena como esotérico, místico, mágico, musical, y entonces no le entran a estos temas. Y es el desarrollar las habilidades de liderazgo que de manera individual, que te funcionan en todos los contextos de tu vida. Porque además seguimos encontrando hoy la definición de liderazgo como aquel que coordina, dirige, supervisa, organiza a un grupo. Y entonces yo no soy líder si yo no tengo un grupo de personas que me reportan o a las cuales dirijo. Entonces se cierra la posibilidad de ser líder. Y justo esta es la pregunta que sigue, es ¿cómo llevaste el liderazgo a tu vida personal de manera individual? Por supuesto, y es una creencia limitante esa idea de que el liderazgo se ejerce hasta que tienes, ¿no?, un grupo, una cosa, un proyecto, o hasta que haces la labor que hacía tu jefe o tu mamá o tu papá o X, ¿no? La verdad es que creo que en estos días de guardar, que estuve afortunadamente en uno de los lugares más bonitos para mí, que es mi casa de descanso,
en medio del bosque, aislado de todos, sin teléfono celular ni nada. Estuve redondeando gran parte de lo que veíamos en el curso, en esto que comentas precisamente, ¿no? La parte personal de las habilidades de liderazgo individual, de cómo yo puedo ser cada momento mejor, más, estar más atento, ser un poco más flexible a ciertas condiciones que yo no controlo, pero también estar consciente de que a pesar de que no las controlo, puedo obtener algo bueno de esto si sé cómo manejar mis reacciones ante la situación que estoy viendo o viviendo. Fíjate que en mi caso, y te voy a hablar muy rápidamente de una experiencia que tuve, que reflexionaba en estos días. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de estudiar en el Tecnológico de Monterrey, y ahí había también un pequeño curso de liderazgo hace muchos años. A nosotros nos daban una materia de liderazgo que iba justamente enfocada al hacer, solamente al hacer. Pero había un pequeño curso de liderazgo donde nos invitaban a escalar un volcán, y eso, a pesar de que no te lo enseñaban como lo vemos en el curso, sí te metían un poquito la parte del ser, ¿no? Del ser líder tú de ti y después de los demás, porque ahí realmente es la vida real. O sea, estás fuera del aula, estás con gente, estás ante un reto pues grande para la mayoría de la gente. Entonces ahí es donde realmente puedes llegar a ver que esto tiene un trasfondo, pero estaba muy verde, y bueno, esto te estoy hablando hace 20 años que lo tomé, entonces me deja sumamente satisfecho el ver que el diplomado se junta con esto, que fue para mí una experiencia brutalmente, pues no sé, iluminante, enriquecedora también en la parte personal, y reactivó algunas de las cuestiones que yo innatamente conocí cuando tuve la oportunidad de escalar este volcán, la Malinche, que hicimos hace 22 años, más o menos 20 años. Pero tienes toda la razón, ¿no? O sea, el chiste de tener estas habilidades no empieza con los demás, empieza con uno mismo. Y cuando uno toma conciencia, toma la responsabilidad de ser dueño de sus acciones y responsable de sus consecuencias, la verdad es que la dinámica cambia. Las creencias empiezan a cuestionarse, y a veces esos pilares que tenemos que no son necesariamente buenos en nosotros o para nuestro desarrollo, para lograr las metas que tenemos, empiezan a tambalearse. Ese es uno de los grandes aprendizajes que yo también tuve gracias a los módulos 1, 2 y 3 del diplomado, donde vemos precisamente estas habilidades, porque te digo, en lo personal, una de las creencias limitantes que tenía y que todavía estoy trabajando por minimizarla al máximo es que el dinero cuesta mucho trabajo obtenerlo, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ver de dónde, y le rascas, y le rascas, y le rascas, para ver el origen de esa creencia, te das cuenta que a lo mejor es resultado de una situación, de un sinsabor, a lo mejor hasta de una mentira de alguien, de un fraude que le hicieron a alguien en tu pasado o en el pasado de tu familia, pero que fue una ocasión, y de ahí para adelante fueron puras buenas noticias, pero decides quedarte con la mala noticia, ¿no? Entonces, ese poder de tener el control sobre lo que uno piensa, para lo que uno hace, a través de lo que uno siente, es increíble el cambio que uno obtiene personalmente, y después empiezas a permearlo hacia abajo, ya sea hacia tu familia o hacia arriba, en el caso de los hijos, ya sea hacia tu grupo de trabajo, y eventualmente hacia los líderes que vas a coordinar o que ya estás coordinando dentro de una organización más grande, como es mi caso. Sí, y mira, un poco esta parte a mí me ocurre cuando me contratan en empresas que me dicen, quiero desarrollar liderazgo en estas personas porque son responsables de áreas o de equipos de trabajo, y les digo, sí, encantado, pero lo primero que requerimos hacer es desarrollar el liderazgo a título personal. No, ahí están muy bien. No, es que, a ver, no sabemos si están muy bien, y antes de poder ser líder de otros líderes, primero requiero ser líder de mí mismo. Entonces requiero verificar si tengo, nosotros hicimos una selección de 30 habilidades después de hacer mucha labor de investigación, y hay quien me dice, oye, son muchas, y hay quien me dice, oye, falta esta otra, bueno, pues agrégala. Pero el tema es que tengas un fundamento, una base de cuáles son
las habilidades mínimas requeridas para ser líder en lo individual. Y entonces, ¿a ti cómo te fue con esta parte, el redescubrir este liderazgo antes del liderazgo colectivo, del liderazgo en lo individual? Te puedo decir que en las primeras sesiones, en los primeros acercamientos con la metodología del diplomado y del libro, Ser Líder, por cierto, maravillosa guía para poder tener estas herramientas. Sacudidor. Sí, pero además es un excelente tumbaburros, ¿eh? O sea, ya es libro de cabecera porque de pronto todavía hay situaciones en las que dice una persona que colabora conmigo, oiga, ¿y el manual qué dice? Permíteme, vamos a ver, ¿no? Y vamos al libro, y bueno, pues sí hemos tomado un par de decisiones a partir de lo que afortunadamente el libro ya tiene, sintetizado para poder llegar muy rápido a la solución final, ¿no? Pero bueno, en las primeras sesiones del diplomado y también durante los primeros capítulos del libro, uno se siente en confianza, se siente, al menos yo me sentí muy en confianza. Yo veía también a mis compañeros que estaban inclusive como muy cómodos, ¿no? Al principio, la primera sesión, algunos incluso escépticos, incrédulos por el tipo de acercamiento que tiene el diplomado, que empieza desde una cuestión, como bien dices, casi esotérica, ¿no? De reflexión sumamente profunda. Y bueno, particularmente a 2 o 3 personas del grupo estaban sumamente escépticas, y yo me sentí cómodo porque ya había pasado por varios entrenamientos de este estilo, mucho más cortos, no a nivel de un diplomado. Entonces, bueno, ya los tenía de cierta forma dominados. Pero llega un momento, Santiago, donde quiebra de forma brutalmente rápida. La reflexión ya no es solamente por encima, ¿sabes? A mí me acuerdo perfectamente que en una de las sesiones tú nos hiciste favor de ponernos un video de un papá con su hijo. No voy a dar un spoiler del video, pero cuando nos preguntaste que cuál era la reflexión, yo me tardé como 15 minutos en poderte responder, porque de verdad estaba mudo. O sea, el impacto fue tan rápido y tan fuerte y tan profundo que destapó una de estas pues como cloacas de culpa, que dije, pero ¿por qué tengo esta culpa? Entonces, ese tipo de reflexiones tan profundas, que son cosas que tienes tú contigo, tú con la familia, tú con tus padres, tú con tus hijos, tú con tus hermanos, tú con tu pareja, llegan a ser momentos sacudidores. Y esos momentos de crisis personal son realmente los que nos hacen crecer. Entonces, para mí, en la parte del liderazgo personal, pues que llegué incluso hasta confiadísimo diciendo, no, esto ya me lo sé. Hasta la segunda sesión dije, bueno, pues sí, esto ya como que empieza a tener un poquito más de retos. Tú lo recordarás perfectamente bien, y lo primero que te dije es, no, a mí échenme más y más y más y más y más, no hay ningún problema, yo puedo con esto, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que ese es el problema, que realmente el problema que Didier Martínez tenía en el inicio del curso es, sí, viene, más y más y más y más. ¿Cuándo paramos? ¿Y cuándo va a ser suficiente? ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde voy a sentir que lo que hago vale la pena, que estoy satisfecho, que tiene un sentido, que tiene un propósito mucho más grande, mucho más, digamos que lejano en términos de trascendencia, ¿no? Y hace sentido con la evaluación última que hicimos respecto de los legados, ¿no? O sea, cómo uno va avanzando en el curso desde lo personal, qué traes, qué sabes, qué no sabes, hasta que pasas por todas las habilidades y llegas al punto de decir, bueno, ¿y tú qué vas a dejar como legado? Y ahí es donde cerré el ciclo perfecto en el diplomado, ¿no? O sea, realmente la reflexión era esa. Todo lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo por hacerlo, por sacar más estrellitas, por decir, yo pude con esto. Prueba superada, ¿qué sigue? Claro, claro, pero cuando encuentras el propósito, cuando encuentras la pasión, cuando encuentras ese objetivo ulterior de vida, ahí es donde tienes que enfocar los esfuerzos. No importa que hagas más o menos, pero ese sí lo tienes que sacar, porque al final eso no se queda solo para ti. Llegué inclusive como parte de estos primeros capítulos del curso y del libro
a identificar dónde estaba yo mintiéndome con un cuento tranquilizador, egoísta, por supuesto, egocéntrico, donde alimentaba yo nada más, pues, no sé cómo expresarlo bien, pero... El ego, inflar un poco el ego. Tal cual, sí, donde decía, bueno, pues es que yo lo hago para los demás. No, no es cierto, lo haces para ti. Lo haces para ti porque tú quieres sentirte que tú eres más, que tú eres más, que tú eres más, que tú eres más. A veces más que tú, a veces más que los demás. Y me quedaba yo en el por qué, pero no llegaba al para qué. Cuando logré llegar al para qué, cuando logré aislar también la identidad del objetivo y del propósito que está por encima de ese objetivo inicial, cuando descubrí también que todo lo que hago puedo hacerlo, pero también puedo hacerlo por amor, no nada más por sacarlo, no nada más por hacerlo, no nada más por tener algo más de lo que ya tenía, sino por amor a alguien, amor a mí, amor a mi gente, a mi familia, amor incluso a mi equipo de trabajo y a mi cliente o a mis clientes, que son gracias a quienes puedo yo llevar a cabo el propósito y cumplir mi objetivo, mi fin ulterior. El alcance, la forma, la ruta y las decisiones se aclaran y se vuelven más simples. Las decisiones se vuelven más simples. Entonces, mira, te estoy escuchando y es como si le estuviera poniendo, como si fuera un checklist y le voy poniendo palomita a las habilidades. Ya. Pues qué bueno, ¿eh? Lo cual, bueno, te lo reconozco y te felicito porque ha sido he visto tu proceso desde cómo llegaste y cómo saliste. Y sobre todo esta parte de bajar el nivel de estrés, bajar el nivel de angustia, de ansiedad y convertir esta obsesión en un proceso y llevarlo a un espacio positivo, al espacio de la intención, a tener claro cuál es la voluntad, si tienes el deseo, el coraje, el valor, las ganas, y tener claro el propósito, el objetivo, la meta, ¿no? Y entonces no hacerlo porque tengo que hacerlo, sino hacerlo porque elijo, porque decido, y sobre todo la autoexigencia, soltando la autoexigencia, entonces, porque me doy permiso, ¿sí? De cuántas cosas quizá antes no te dabas permiso y hoy con plena conciencia te das permiso, y no solo tú, sino que además lo llevas a tu gente, a tus colaboradores, a tus pares, y a tu propia familia. Entonces es el cómo compartes esto con la gente que te rodea. Claro, y mira, no hay entrenamiento perfecto. El diplomado de ser líder nos brinda una serie de habilidades, nos brinda conocimiento, pero en nosotros está el capitalizarlo y el prepararnos diario un poquito más. Yo te comentaba que yo tenía 2 objetivos en el diplomado únicamente. Uno era encontrar mi pasión y el otro era identificar mis miedos. Eran 2 obsesiones que yo tenía. Ya no son obsesiones, todavía tengo esas ideas, pero ya no son obsesiones. O sea, yo ya sé perfectamente bien cuáles son mis miedos. Y la verdad es que pues, nomás encontré como 1 o 2. Pensé que eran más, pero no, nomás encontré como 1 o 2. Uno es a las cucarachas, a las voladoras. No, en realidad son 2 muy relacionados con la familia. Sé que va a haber más, pero ya no me da miedo no saber cuáles son mis miedos, que ese era el otro miedo. Y mira, apoyándonos en esto que tú nos brindaste junto con Lindo y junto con la universidad en el diplomado, se desbloquearon una serie de niveles que yo tenía como dormiditos ahí, ¿no? Uno en particular, las lecturas. Y bueno, en esta época de tecnología, de pronto leer está complicado cuando tienes el libro en físico, porque no siempre tienes la facultad o el tiempo. Digo, hay mucha gente que por fortuna puede estar trabajando desde casa
desde hace ya un año. Yo no soy de ese selecto grupo por el tipo de trabajo que tengo. Todos los días estoy fuera de casa trabajando, pero lo que sí he hecho es hacer uso de la tecnología y empezar a escuchar los audiolibros o a los podcasts donde van resumiendo ideas para mejorar ciertas áreas del emprendedurismo, ideas donde nos brindan también áreas de mejora para ejecutivos en ciertos ramos. Entonces, bueno, vas tomando una pildorita de aquí, una pildorita de allá, y lo complementas con lo que yo creo que puede ser un área de oportunidad de lo que me dejó el diplomado, y entonces ahí es donde realmente capitalizo y le saco mucho más jugo, porque, como dices, una vez que tienes el personal, cómo lo aplicas hacia los pares y el equipo inmediato de trabajo, bueno, es realmente muy simple. Porque no nada más es replicar, oye, o repetir, oye, ¿sabes qué? Que en el curso me dijeron que esto y esto y esto. Check, misión cumplida y ahí nos vemos. No. La verdad es que la capacitación enseña, pero el ejemplo arrastra. Entonces, cuando he tenido la oportunidad de contarme, como el día de ayer, con mi equipo más cercano de trabajo y decirles, miren, niñas, para esto, porque ayer tenía puras chicas en el equipo, los otros dos, hombres que están en mi equipo estaban fuera de la oficina, así es que opté por una reunión corta, pero bueno, la idea era, chicas, para esta semana el objetivo es pero lo más importante, que no se les olvide, es lo que ya hicimos. O sea, a partir de lo que ya hicimos, no lo podemos echar al cajón y ya, tenemos que tomarlo, cacarearlo, engrandecerlo, alimentarlo, porque de ahí, si nosotros nos podemos enfocar en una única cosa en esta semana, para este objetivo, seguramente vamos a sacar esa única cosa y la vamos a sacar bien, la vamos a sacar rápido y la vamos a poder presumir. En uno de mis trabajos que tengo actualmente, tenemos mucha crítica de la gente interna de la compañía y por fortuna el resultado que hemos tenido a lo largo de este mes no se había visto. Nosotros hemos estado trabajando mucho, pero no se había visto, no se había escuchado nada de este trabajo, ¿no? Entonces ayer pudimos tomarnos un minuto para hacer una remembranza y mandar un reporte muy ejecutivo, muy bonito, muy completo también a la presidencia de esta empresa, y lo logramos realmente de forma sencilla. Anteriormente había mucha política que nos detenía para poderlo demostrar que se estaban haciendo las cosas como grupo, ¿no? Entonces, si uno no decía, es que yo lo hice, es que yo lo hice, es que yo lo hice, no contaba. Ahorita empezamos ya a tener una correlación, una interpretación, una comunicación mucho más amplia, Santi, una definición de objetivos también mucho más clara, para que cada quien haciendo su pedacito de trabajo, podamos conjugarlo y eventualmente demostrar que esa única cosa que cada uno hacía era parte de algo más grande. Con esto hemos logrado realmente modificar nuestro trabajo como grupo y empezar a trabajar ya como un equipo más armado. Ese es el tema, justo cuando tú como líder de líderes asumes la responsabilidad de formar a tu gente, entonces los ayudas a desarrollar las habilidades individuales, y si ellos a su vez también tienen personas que les reportan, entonces también los ayudas a desarrollar las habilidades de liderazgo colectivo, con la intención de vivir esta transición y dejar de ser un grupo de personas que trabajan en equipo a verdaderamente convertirse en un equipo, y luego en un equipo de alto desempeño, ya no solo porque se coordinan, sino porque se cooperan, porque se ayudan, porque se echan la mano, porque se retroalimentan y porque se ayudan entre ellos a desarrollar habilidades. Y esto es fundamental porque además esto nos permite, una vez que tenemos construidas estas, digamos, estos primeros 3 niveles, habilidades psicosociales emocionales, habilidades de liderazgo individuales, habilidades de liderazgo colectivas, que todas están vinculadas con el ser, entonces ya, ahora sí, dar el siguiente paso, el siguiente brinco, que es entrar a las habilidades de management, a las habilidades gerenciales y a las habilidades directivas, y también identificar cuáles de las gerenciales voy a dejar de hacer como director para no incurrir en el micromanagement. Exacto, y qué bueno que lo tocas, porque de hecho para allá va todo el aprendizaje. Yo, por ejemplo, te puedo decir que
una de las cosas más importantes que yo aprendí en los últimos módulos fue que tristemente y felizmente también, yo soy dueño de mí, ni soy dueño de las demás personas, ni las puedo obligar a hacer y a tener algo que ellos mismos no quieren o no están dispuestos a. No es que no puedan, yo soy un creyente desde hace muchos años que todos tenemos las posibilidades las mismas al inicio. Algunos tenemos algunas cositas de más, algunos tenemos algunas cositas de menos, unos nacen más guapos, unos nacemos más feitos, unos nacen más ricos, unos nacemos más pobres, unos nacemos con empresa, otros nacemos con un talento especial, pero todos tenemos las mismas posibilidades y todos tenemos un talento y un superpoder. En nosotros está el aprender a identificarlo, a utilizarlo, a capitalizarlo y a sacarle provecho. Y te decía, una de las cosas más importantes, yo pero por el tipo de trabajo que tengo acceso a gente de todos los niveles de educación, de todos los niveles socioeconómicos. Afortunadamente puedo rodearme, codearme, llevarme con gente que en la vida creerías que podrías encontrártela, tan buena y tan mala a la vez, ¿no? Y tan extraña y caracteres además tan diversos. Y, por ejemplo, en mi equipo de trabajo yo ya aprendí que hay gente a la que le puedo sacar mucho jugo porque tiene ganas, porque tiene la edad, porque tiene la energía y porque tiene el interés y lo va a poner a trabajar en pro de ella y de la organización, y gente que ya no. Y a esa gente también tengo que respetar y aprender que ya no, que ella misma ya no quiere buscar ampliar su campo de juego, su caja. No es pensar fuera de la caja, es ampliar la caja para tener un campo de juego mucho más amplio, para poder abrir posibilidades, para poder ver el mundo como lo que es, ¿no? Es un pañuelo, sí, es una nuez, sí, pero es una nuez con infinitas posibilidades de ser y de tener experiencias, de tener también amistades, relaciones, etcétera. Con base en eso, he podido hacer una selección mucho más estratégica de a quién puedo comenzar a delegar algunos temas, y donde de verdad no es por echar flores. Hay cosas que yo en la mañana mando a las 8, 7:30 de la mañana, que mando mis objetivos al equipo y me desentiendo. Y hay otras donde a las 7 mando el objetivo, a las 8 les echo una llamada para explicarlo, 8 o 9 de la mañana para explicarlo, y a las 10 estoy haciendo seguimiento. Está bien, pero ya pude entregar algo del proceso a una persona que además entró conmigo a trabajar tantito antes de que empezáramos el diplomado, ¿no? Entonces ella ha sido la más beneficiada de mi crecimiento, porque pues algunas de las clases incluso las tomé junto con ella, o me las tuve que volver a ver junto con ella porque compartimos la oficina físicamente. Entonces ella misma me preguntaba: oiga, ingeniero, ¿y eso de qué es? ¿Y eso para qué sirve? ¿Y cómo lo podemos echar a andar? Oiga, ¿y si nosotros entonces tomamos este pedacito y lo metemos para este proceso, cómo lo hacemos para mejorarlo? Y hemos llegado a un punto en el que la maduración de esos pocos o muchos temas que fuimos captando cuando platicábamos, y cuando empezamos a trabajar esto en los módulos 1, 2, 3, hasta el 7 inclusive, ya donde eran habilidades de grupo, tuvimos un resultado tan bueno que prácticamente es una persona que está lista para dejar su puesto y tomar uno más grande. Oye, Didier, qué rápido se nos fue esta media hora, qué barbaridad. Pero bueno, muy agradecido de tu participación en este programa y de que nos compartas tu experiencia en el ámbito del liderazgo y resultado, bueno, pues no solo de capitalizar el aprendizaje de tu experiencia acumulada, sino además, bueno, haberte tenido como participante en el diplomado Ser Líder y después de haber leído el libro. Entonces, pues, muchísimas gracias por compartirnos tus experiencias y bueno, seguramente te invitaremos en una próxima ocasión para que nos sigas compartiendo tu experiencia y cómo te ha ido en el ámbito del liderazgo. Didier Martínez, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos y recuerden que los esperamos todos los jueves a las 21 horas, 9 de la noche, en la plataforma de Telered Digital. Didier, muchísimas gracias. Gracias a ti, Santiago, por esta oportunidad. Amigos, a todos muy buenas noches y ampliamente recomendable tanto el curso como los libros y el contenido que genera Santiago. Gracias de nuevo, Santiago. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.